ustedes, como ustedes no querían leer, pero aquí está, que dice, ¿no? Cuando vamos a hablar de oxigenoterapia. Entonces, eso pues es un fármaco, ¿no es cierto? Hay muchas formas de decirlo, de expresarlo, cada uno de ellos a su manera. Lo que interesa es el fondo de lo que ustedes quieren decir o lo que ustedes están convencidos de que así sea, ¿no es cierto? La forma como lo digo es indiferente. Hay muchas formas. Bien, y ustedes habrán estado, supongo, muchos días en el hospital y habrán visto también muchos casos de pacientes que han estado con oxígeno, ¿no es cierto? ¿Sí? Han visto unos pacientes en los pisos, en algunas unidades que han estado con oxígeno, ¿verdad? ¿Y les ha llamado la atención o no les ha llamado la atención? Por supuesto que no, ¿no es cierto? Claro. Entonces, pero ¿y para qué le ponen oxígeno entonces? Hay alguna intencionalidad, supongo, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Será para inflar al paciente o alguna cosa? No, no, tampoco. Entonces, así como usted lo ha mencionado, en medicina se usan los fármacos básicamente para, si no es para curar, para aliviar, no es cierto, algún problema de salud. Y si a los pacientes les ponen oxígeno, también debe tener esa intención, suponemos, ¿no? Una de esas intenciones es eso que dice acá, oxigenoterapia, ¿no? Entonces dice que la aplicación de oxígeno medicinal con fines de mejorar la hipoxemia arterial. O sea, ¿cuál es la condición previa para la oxigenoterapia? ¿Ah? Que exista una razón. ¿Cuál es la razón? La hipoxemia, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces ya vamos entrando un poco en el tema, ¿no es cierto? Entonces la oxigenoterapia es la utilización del oxígeno con fines terapéuticos. ¿Estamos? Bien. A diferencia de la gasoterapia, hay hospitales o centros de salud que son un poco más desarrollados que otros, ¿no es cierto? Entonces, en la mayoría de hospitales hay oxígeno y se hace oxigenoterapia, pero gasoterapia ya son unidades especializadas. Por ejemplo, de las unidades de cuidado intensivo, las unidades de manejo respiratorio, ¿ya? Las unidades de neumología, las unidades de evaluación respiratoria. Ahora, cuando uno entra a un sitio a trabajar, sobre todo si va a trabajar fuera de la ciudad, les exigen un estudio previo médico, ¿no es cierto? Que es de seguridad laboral, y ahí les hacen estudios respiratorios, tengan la edad que tengan. ¿Ok? Bien. En gasoterapia, entonces, ya de la utilización, ya no de oxígeno, sino, no solo de oxígeno, sino de gases medicinales. Dime un gas medicinal, que ahorita lo han estado nombrando todas estas semanas. Un gas medicinal. ¿Quién me lo dice? Yo sé que lo han hablado en este curso de técnica, yo lo leí en mi clase de la persona. Sí, claro. ¿Cuál es? No, eso de o sea, es un gas medicinal. ¿Estamos? ¿Ya? Y así hay otros gases. Por ejemplo, ¿cuál otro? El nitrógeno, el argón, el xenón, etc. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿el oxígeno es o no un medicamento? Por lo que hemos dicho, sí es un medicamento. ¿No es cierto? Muy bien. Y si es un medicamento, ya ustedes que han llevado farmacología les han enseñado, ¿no es cierto?, cómo se prescriben los fármacos, ¿o no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántas formas hay de prescribir el más popular? La ampicilina. ¿Cuántas formas conoces tú? Dime una. ¿Cuál? Oral. Otra. ¿Cuántas formas orales hay? ¿Quién me lo dice?
ya saben, ¿no? En cápsulas. ¿No es cierto? Otra forma. Jarabe. ¿No es cierto? ¿Sí? Otra forma. ¿Ah? ¿Cómo? Otra forma. Otra presentación. Intravenoso. Claro, o sea, es parenteral. Parenteral. ¿Ya? Que puede ser intramuscular, puede ser vía venosa. Otra forma. Usamos el pediatría. Rectal. ¿Ya? Y así sucesivamente. Cada fármaco tiene su presentación. ¿No? El oxígeno, por lo que no es obvio, tiene una sola. ¿No? Hay otras formas, pero que no es el caso que ustedes lo aprendan por ahora. ¿Ya? Que es intraarterial. ¿Ya? Bien. Entonces sí es un medicamento, ¿se da cuenta? Cuando ustedes tú que tienes cara de ser futuro director de clínica, entonces vas a comprar oxígeno. Entonces el que te vende, cuando tú vas a Ripley, te dice, ¿no? ¿Qué dice tu chompa? ¿Cómo se lava? Si se plancha, no se plancha, todas las características, ¿no? Muy bien, se coge, no se coge. Entonces cuando tomas el oxígeno también ahí, el que te quiere vender te va a decir su producto que contiene, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero tú tienes que saber, ¿no es cierto? Que es esto que te está poniendo en el papel es lo que tú quieres. Porque yo sé que muchos de ustedes los he visto ahí soldando el tubo de escape en la Avenida Canadá, ¿no es cierto? Y ahí se usa oxígeno, ¿no es cierto? ¿Y cuál es ese oxígeno? ¿Es el mismo que se usa en los hospitales? No toquemos un balón de botella verde ahí, ¿no es cierto? ¿Es el mismo o no? No es el mismo. Ese oxígeno es oxígeno industrial. ¿Ya? Entonces, no se trata de coger una botella que sale y suena y dice oxígeno, no. Ahora vamos a ver. ¿Ya? Entonces, estas son las características, ¿ya?, de un oxígeno que sí es medicamento. ¿Ya? Entonces tiene que tener estas características. El industrial no, porque no necesita tener ese grado de pureza. Obviamente ese oxígeno es más barato. Como a ti te gusta comprar lo más barato, te puede salir caro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al paciente le puedes crear una neumonitis. Entonces ya cambia la cosa, ¿no? Ya no te sale más barato, ¿ves? Y más caro te va a salir si usas un oxígeno industrial como oxígeno medicinal, porque te van a malograr los respiradores. Directora, te va a salir caro, ¿ves? Compra el oxígeno después. ¿Se dan cuenta? O sea, yo sé que esto no lo he enseñado, ya he llevado farmacología. ¿No es cierto? Y el oxígeno es un medicamento o no es un medicamento. Ya esto lo leen en su casa. Acá lo que interesa es, ¿no? El oxígeno está en una solución física, ¿no es cierto? Pero dentro del balón, por eso es que pesa, entre otras cosas, es porque está en estado líquido. Ustedes se han visto al Almenara o al Rebagliati, atrás hay unos tremendos tanques de oxígeno, y afuera han visto, ¿no?, como los que tienen algunos refrigeradores todavía, una escarcha de hielo. ¿Sí? Si son juiciosos, ahí va a ver delante, ¿no? Hay una serie de líneas ahí detrás del tanque y hay bastante escarcha. Eso es por el cambio. Cuando el oxígeno sale y cambia de temperatura al ambiente, ¿no es cierto?, se escarcha. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese es su estado físico. ¿Ya? Deben recordar sobre todo que 1 gramo de hemoglobina se combina con 1.34 de oxígeno. Eso sí tienen que saber, porque cuando ustedes quieran hacer terapia, cuando quieran hacer anestesiólogos, intensivistas, emergencistas, entonces sí tienen que saber la cantidad de oxígeno y la mezcla. ¿Ya? Muy bien. Ok. Ustedes habrán visto en los hospitales balones como estos, ¿no es cierto? Bien. Entonces, suponemos nosotros que esto es oxígeno medicinal, pero no siempre es así. ¿Estamos? No se guíen. ¿Ya?
Esto de acá es la escala de cómo se distribuye o cómo se representan los balones de oxígeno. Esta es la escala europea, ¿cómo se llama? Esa Unión de Naciones Europeas, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y esta es la escala americana. En la escala americana el oxígeno es verde, pero en la escala europea es blanco. ¿Estamos? Entonces se tiene que saber en qué escala se están dando, porque no se trata de ver la picturita que está afuera. Cuando tú compras un fármaco, ¿no es cierto?, viene en dos envases. El envase interno, que le dicen blister, ¿no? La tirita es, y el envase externo, que es la caja. Entre la caja y el blister hay un inserto, que es un papelito, que está como un acordeón. Y ustedes lo sacan, y yo también, y lo leemos, ¿no es cierto? Porque ahí hay la información básica de ese fármaco a favor del laboratorio, porque nunca pone lo malo, ¿no? Siempre pone lo bueno. Pero en fin, ahí está. Entonces ustedes quieren saber la fórmula química, la presentación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Bueno, y entonces así viene el fármaco, ¿no es cierto? Y dentro tiene su inserto. Y la etiqueta dice qué cosa es, etcétera, el resumen del inserto, ¿no? ¿Y cómo nos meten el oxígeno? ¿Envuelto en qué? En balones. Nos lo ponen en balones o botellas. ¿Y dónde está el inserto del oxígeno? Ah, aquí está. En toda esta parte. ¿Ya? Porque no hay otra manera. ¿Ya? Entonces ahí está acuñado como en la época de los 10 mandamientos, ¿no? Ahí está acuñado la fecha que se ha hecho el balón, cuando se ha hecho el chequeo de la presión barométrica del balón para que no explote, cuando se le ha cambiado, cuando se ha rellenado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí también está lo que la doctora quiere saber, el grado de pureza, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el inserto del balón de oxígeno. Entonces son cosas que ustedes no le saben. No le saben, a pesar que han llevado tampoco. ¿No? Ustedes han utilizado antibióticos, corticoides, antiasmáticos. ¿No? Bien. Entonces, seguimos, ¿no es cierto? Este es óxido nitroso, por ejemplo, azul. Utilizaban en anestesia. Vayamos a la hipoxemia, ¿no? Acá está la descripción, que no quiero que se confunda, ¿no? ¿Cuándo se considera que una persona está hipoxémica? Hay dos formas de saberlo, ¿cierto? El AGA y el Saturno. el equipo que mide la saturación de oxígeno, el oxígeno, ¿no es cierto? Hay otros más, ¿ya? Pero lo que se usa a diario en los hospitales es más el oxímetro de pulso, ¿no es cierto? Entonces acá hay dos escalas, ¿no es cierto? Bien. Entonces se considera hipoxemia cuando la presión arterial del oxígeno es menor a 60 mililitros de mercurio, equivalente a una saturación de 90 o menos. ¿Ok? Entonces, este suele ser, ya que quieren las fijas, ustedes, no las fijas para este examen, sino las fijas cuando quieran hacer el ENAM o quieren ingresar al residentado, es una de las preguntas. ¿Ya? Entonces, se les hace una pregunta donde se puedan confundir entre milímetros de mercurio y saturación en porcentaje. Para que se confundan, pues. ¿Ya? Entonces, pero ustedes, si ya estaban en la clase en la Richie, no se van a confundir. ¿Estamos? Entonces, siempre es una pregunta tratando de que el alumno demuestre que sí sabe. ¿No? Que sí sabe. ¿Ya? Entonces, ahí tienen una pregunta. ¿Y por qué les digo eso? Yo sé que todos ustedes van a querer hacer alguna residencia, ¿no es cierto? En el curso, con una materia. ¿No? Y van a dar examen, obviamente, ¿no es cierto? Ya. ¿Y quién es uno de los que hace el examen? Yo. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, hay varios tipos de hipoxemia. La hipoxemia por déficit de oxígeno se llama hipoxemia hipoxémica. La más sencilla, cuando los futbolistas que van a jugar a Montaña, a Arequipa allá, y se ahogan, se cansan, ¿no es cierto? Muy bien, cuando ustedes toman la entrega a la sierra,
Ustedes llegan aquí, pero se desmayan, ¿no es cierto? Entonces esa es la más sencilla. Y la más sencilla de curar. ¿Cómo lo curas? Lo bajas a 6 pisos, bien metes y listo. ¿No es cierto? Esa es la hipoxemia. Otra forma de falta de oxígeno, ¿no es cierto? Porque hipoventilan. Por ejemplo, los que tienen cirrosis pulmonar, EPOC, etcétera, neumonía, ¿no es cierto? Hay alteración de membrana, de perfusión, transmisión. Todas esas patologías que ustedes saben, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay déficit de oxigenación tisular. Otro tipo de hipoxia es la circulatoria. Esto es lo que se llama hipoxia por falla de bomba. No la que te tiras el sábado en la noche, sino del corazón. ¿Ya? Falla de bomba. O sea, hay una buena concentración de oxígeno, pero el que tiene que mover la sangre no está trabajando bien. ¿Ya? Entonces la hipoxia circulatoria. Esto es fácil de comprender, su colega a veces con calma lo trata de desmenuzar, ¿no es cierto? Muy bien. Por ejemplo, todo lo que lleve a una disminución de gasto cardíaco, cualquier enfermedad o patología transitoria. La otra hipoxia es la hipoxia anémica. Hemos hablado al principio de que la relación de hemoglobina-sangre, ¿no es cierto? El transportador oficial del oxígeno es la sangre, ¿no es cierto? Entonces, si hay anemia, obviamente lo que va a transportar la sangre va a ser una concentración baja en oxígeno, ¿no es cierto? Así la bomba esté bien, ¿no es cierto? Así los pulmones, la perfusión esté bien, etc. Entonces va a haber problemas de hipoxia, ¿no? Otra hipoxia también es la hipoxia citotóxica. Muy frecuente a veces en los talleres de mecánica, donde son sitios cerrados. Prenden los motores, se acumula ahí, ¿no?, dióxido de carbono, ¿no es cierto? Y suceden accidentes fatales, ¿no? Por desconocimiento de los mecánicos, ¿no? O soldaduras, etc., ¿no? Otro es por concentración alta de cianuro en la sangre, ¿no? Esto lo vemos a veces con una frecuencia, ¿no? Por ejemplo, ahí en este periódico que leemos todo el chino, ¿no? O el trome, ¿no? Entonces nieto mata abuelo, ¿no? Para sacarse la herencia y la gente se amiga, ¿no? Todos los días 2 gotitas, ¿ya? Entonces ahí está, fácil. Esto es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se prescribe entonces el oxígeno? Ustedes, yo los veo cuando hacen práctica de clínica, están ahí con el profesor, y ahí mismo el profesor, ¿no es cierto?, saca su recetario, ¿no es cierto?, del hospital, ¿no? Ya. No se olviden, desde el punto de vista ético, que este recetario, no, pues, de verdad, ¿no? Este recetario al final, ¿qué cosa es? No, ¿sabes qué cosa es? Es un cheque a favor del laboratorio. ¿No es cierto? Porque cuando tú prescribes, volvemos con ampicilina 5 gramos, se lo van a comprar a alguien, al laboratorio, ¿no es cierto? Le estás haciendo un cheque por 100, 200 soles a favor del laboratorio. A veces no pensamos esto también, ¿ya? Pero en un lado se prescribe el fármaco y en otro lado se colocan las indicaciones, ¿no es cierto? De acuerdo a la presentación que has indicado, por ejemplo, cápsulas, entonces dices que vas a tomar una cápsula, 2, cada 8, 10, 12, 14 horas, depende de lo que tú estás prescribiendo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, si hay un paciente que tiene, porque lo que hemos visto antes, no es una patología poco frecuente, ¿no es cierto? Pacientes con fibrosis pulmonar, EPOC, etcétera, es frecuente ver, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? En los hospitales hay pacientes con patología pulmonar y bastante. Y entonces ese paciente en algún momento va o puede necesitar oxígeno, ¿no es cierto? Porque su capacidad pulmonar está disminuida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Ponga el oxígeno. El oxígeno no se puede poner
y se abre la llave, como cuando tú vas a tu casa y abres la llave de gas, quieres más o menos fuego, abres y cierras, no es así. Probablemente ustedes tenían esa idea, de que no, le pongo ahí el bigotito, abro la llave y no va al cine. Tampoco es así. ¿Ya? O sea, si el oxígeno es un fármaco, hay que prescribirlo como tal. ¿Estamos? Entonces, la condición previa es que haya hipoxia, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber indicado los porcentajes o las concentraciones, el tipo de aplicación, así como estaba diciendo, vía oral, vía parenteral, ¿no es cierto? Estamos diciendo, ¿no es cierto? Bien, o sea, en el tipo de aplicaciones, en este caso, se refiere si lo vas a hacer por niveles de menor a mayor complejidad. ¿Me explico mejor? Si le vas a poner una sondita de oxígeno, como eso que ven en los pisos donde hay un saquito que está burbujeando, esa es la forma más simple. Si queremos hacerlo con máscara, si queremos hacerlo con máscara con Venturi, si queremos hacerlo con intubación, etc. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Estamos? Entonces ustedes tienen que saber a este paciente le pongo, se llama comúnmente un bigote de oxígeno, le pongo una máscara con Venturi, le pongo aire seco, etc. No se trata de que ahorita ponga el oxígeno y ya, y todo. Porque la enfermera va a decir, porque ustedes son los médicos. ¿No? Entonces me dice, doctor, le digo, ¿cómo le pongo el oxígeno? Pero aquí no lo toman el sol, así como le ponen el antibiótico, el antitérmico, el analgésico, el desinflamatorio, etc. Tienen que escribirlo en la historia. Eso no les habían explicado, ¿verdad? No. Muy bien. También ya hemos hablado del tipo de o sea, sonda simple o ventilador. O las complicaciones. Probablemente no habían pensado ustedes de que la aplicación de oxígeno trae complicaciones y severas. Y severas. ¿Ya? O sea, ¿cuál es el otro extremo? La hipoxemia. El otro extremo es la hipoxemia. El extremo es la hiperoxemia. ¿Ya? ¿Qué se da? Se da la hiperoxemia si ustedes no lo saben prescribir ni aplicar. ¿Ok? O sea, acá está lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Para pulso oximetría 90 o menos es oximetría. Para AGA 60 o menos es oximetría. No se confundan. ¿Estamos? ¿Ya? No se confundan. Muy bien. Hipoxia tisular, ya hemos hablado, pues, ¿no? Paro cardiorrespiratorio, todo lo que es falla de bomba, etcétera, ya eso lo hemos visto, el estrés respiratorio lo acabamos de ver, ¿no es cierto? Aquí hablemos sobre cómo se aplica. Terapia con sonda nasal, llamado bigote nasal. Así como ustedes dicen, dame el ambú. No es ambú. No se llama ambú. Se llama respirador manual. Ambú es su chapa. ¿Ya? Pero todos entendemos, sí, ¿no es cierto? Entonces, ahí está jugando la foca. Ya todos saben qué es. Farfán. ¿No es cierto? Igual acá, ¿ya? Pero como toda profesión, la medicina también tiene su jerga. ¿No es cierto? Que es utilizada y que es aceptada de cierta forma, ¿no? Muy bien. Entonces, acá tenemos bigote nasal. Un poquito más complejo o más completo. Hablamos de terapia con máscara. ¿Estamos? Pues ya usamos máscara y el flujo de oxígeno. ¿Ya? Con máscara pero con reinhalación. ¿Cuál es esa? Ustedes habrán visto que algunos pacientes que están con máscara y abajo tiene un globo. ¿No es cierto? Esa es máscara con reinhalación. Entonces, ¿a quién le pones puro? ¿A quién le pones con máscara con reinhalación? Tienen que saber hacerlo. No se trata de darlo. ¿Ya? ¿Por qué se usa la reinhalación? Porque hay pacientes o hay personas, ustedes lo saben muy bien, que tienen patología pulmonar y existe un estimulante químico de la respiración. ¿Cuál es? Un estimulante químico que hace que tú respires o mejore tu respiración. ¿Sí es mejor? Sí. Ay, por eso
saben nada. Es el CO2, la concentración del CO2. ¿Quién lo sabía? ¿Ya? Cuando aumenta el CO2 es un volante químico de la respiración, ¿de acuerdo? ¿No? Llega el mismo, ¿no? Y se respira, ¿no? Entonces es un estímulo. ¿Ya? Por el. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Pero, si a esos pacientes que tienen patología pulmonar, que ya tienen un nivel alterado del CO2, o sea, son pacientes que viven en hipoxemia moderada, ¿no es cierto? Los hipóticos, fibróticos, los asmáticos, etc. Viven en hipoxemia. Ustedes lo saben, ¿no es cierto? Ya. Si a ese paciente tú le das oxígeno puro, lo descuadras, pues. ¿O no lo descuadras? Porque le vas a barrer ese oxígeno, el CO2. Si le das oxígeno puro, ¿no es cierto? Entonces le vas a modificar el estímulo químico respiratorio. Y el paciente puede entrar en problemas. Dice, pero ¿cómo? Si le damos oxígeno, ¿y cuándo se le pone el tumor? Ahí está el saber. No se confunde, ¿ya? Si le damos oxígeno, el paciente se va al otro lado. Ahí está el saber. ¿Ya? Entonces quiere decir que hay terapia con oxígeno y hay que saberla hacer. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, así vamos a ir describiendo, ¿no? Ya esto de aquí para abajo, pues marca con ventro y eso se lo dejan para anestesiólogo, intensivista, etc. ¿Ya? Pero existe esto del ventro. El ventro es en buena puerta como el inhalado, ¿no? Ustedes han visto a unos pacientes que están con asma y les ponen su broncodilatador y sale como un, ¿no? Hay un flujo de aire a burbuja, ¿no? ¿Has visto, no? Yo te he visto ahí, ¿cierto? Ya. Entonces, ok. Aquí está la intubación del niño. Aquí está el tubito. Este niño está en oxigenoterapia. Y bueno, este es ya el equipo que está con ventilador, etc., ¿no? Es el más complejo. Miren esto. Este caballero me lo encontré un día acá en Plaza Vea, comprando. Este es un paciente que tiene una severa. Este señor fue minero y encima era fumador. Ya saben cómo tenían sus pulmones. O sea, es un paciente con fibrosis pulmonar, es un oxígeno dependiente. ¿Ok? Ya jubilado, pero tiene derecho a ser atendido. ¿No es cierto? Miren lo que tiene aquí. Y yo estaba por aquí también tratando de buscar unas galletitas a ver si me alimentaba. Entonces, me lo encontré y por supuesto le presenté, dije quién era. Le digo, mis alumnos de la Richie quieren que lleve su foto. ¿Me permite usted? Y me dijo, ¿cómo que muy accesible, inteligente? ¿No? Entonces, este señor es un oxígeno dependiente. Y que tiene derecho, pero no puede vivir sin oxígeno. Ustedes saben que hay pacientes que llegan a esa situación de deterioro respiratorio y se los van a encontrar en el hospital. Pero gracias a la oxigenoterapia moderna, ¿no es cierto? Miren que está acá. Este es como su mochilita de ustedes, chiquita, así. Ahí tiene su oxígeno. Y él hace su vida casi normal, ahí también miraba las minas, ¿no? ¿Ok? Y así fue. Como la oxigenoterapia, ustedes tienen que saber, tienen que irse con ideas modernas. El dar oxígeno a un paciente no es dependerlo y enchufarlo a una pared y que haga una vida miserable. ¿Estamos? ¿Ya? Pero tienen que saber a quién se lo da. Entonces este señor, ahí lo tiene. Este es el famoso bigote. Ahora, ¿cómo lo damos? ¿Ya? Vamos a ver. Entonces dice acá, enfermedad repetitiva de pacientes excluidos con calidad de vida, costo-beneficio. ¿Cómo se trata de hasta llegar al trasplante pulmonar? ¿No? El que les habla, para variar, el organizador, el coordinador o el presidente, lo que quieran llamarle, de la comisión de BOAs profesionales médicas.
Entonces tenemos más de 35 profesionales médicos que están en Australia, España, Francia, Miami, etcétera, un montón de sitios. 18 en Estados Unidos. Una promoción brillante, porque es la mía, brillante. ¿Ok? Claro, por eso es brillante. Y uno de ellos, ya, porque empezamos el día de la medicina, tenemos hasta el día 7. Y uno que está en Estados Unidos ya tenía itinerario, todo lo que llegaba. Y anteayer nos llama y nos manda por el WhatsApp que hemos hecho de voz que no puede venir porque le ha dado una neumonía. El colega es un chibolo como yo, probablemente tenga otros problemas más, porque recién nos enteramos que él había sido trasplantado de pulmón. Era un gran fumador desde que recuerdo era universitario y había sido trasplantado de pulmón hace 5 años. Y solo vive con un pulmón y a ese pulmón le había dado neumonía. Entonces el doctor se no puede subir al avión, por razones obvias, ¿no? Entonces fíjense cómo son las cosas, ¿no? Nosotros recién nos enteramos de ese secreto, en todo caso más que colega es una persona, ¿no? Que tiene un problema respiratorio, un paciente, digamos, ¿no? Bien, entonces, ahora sí veamos cómo lo prescribimos. Si nosotros, miren, si nosotros nos excedemos, leamos primero esta parte. Ya. Entonces, miren, la terapia respiratoria simple, que es la que ustedes van a manejar como médicos generales, generalmente son en patologías más comunes respiratorias. Ejemplo, asma, neumonías, etc. ¿No es cierto? Ya. Un cuadro neumótico, como ustedes bien saben, hay una gran hipersecreción bronquial, hay flema, flema verde, densa, ¿no es cierto? Y parte de la terapia de eso, aparte de los broncodilatadores, antibióticos, etc., es darle terapia respiratoria al paciente. Hacerle capitonaje. ¿Saben lo que es capitonaje? No saben lo que es. Bueno, les voy a explicar a ustedes, pero explican a la salida. ¿Qué cosa es capitonaje? Es al paciente sentado, alrededor del costado, y darle unos golpes en el pulmón, no muy duro, para que la flema que está como en los bronquios, como la ropa tendida, se caiga, busque la tráquea y efectúe. ¿Ya? Eso se llama capitonaje. ¿Ya? Golpear al paciente, ¿no es cierto? Y esa flema que está ahí retenida. Pero cuando esa flema se movilice, porque parte de la terapia, y una buena terapia, es que haya bronquios libres, limpios, ¿no es cierto? Para que haya oxigenación, que es parte de la mejora del paciente, ¿o no? ¿Sí, no es cierto? Muy bien. Entonces, una de esas cosas es el capitonaje, ¿ya? Y entonces quiere decir que en parte la mejoría de esa persona que tiene ese problema pulmonar agudo puede ser grave, ¿no es cierto? Es una buena perfusión, una buena liberación de flemas. Pero ¿quién hace ese trabajo a nivel bronquial? ¿Quién hace ese trabajo? Los cilios bronquiales. ¿Se acuerdan de la anatomía? ¿Sí? Los cilios bronquiales, ¿no es cierto?, hacen su función, que son una serie de, ¿no es cierto?, que hacen esto en el aire, que va y viene, ¿no es cierto?, y van empujando la flema hacia arriba hasta que el paciente tose, ¿no es cierto?, y expectora. ¿Sí o no? Eso lo saben ustedes, ¿no? Bien. Entonces, es parte de la terapia. Entonces ven ustedes acá. Si nosotros damos flujos mayores a los que se deben dar, que ahora los vamos a hablar, entonces vamos a producir sequedad de las mucosas de las vías aéreas. Se van a resecar, las secreciones bronquiales se van a poner duras, ¿no es cierto? Entonces vamos a crear un problema en la terapia. Por eso que le digo que no es cuestión de poner la sonda, abre la llave y darle el oxígeno. El oxígeno tiene su dosis, como lo tiene el antibiótico, el antiinflamatorio, cualquier otro fármaco. En términos generales, en el adulto con bigote, ¿ya?, no debemos pasar de un flujo mayor de 6 litros por minuto.
cuando ustedes vayan a ver desde el trabajito, a esos pacientes que están con oxígeno, hay un tubito, hay una bolita que está ahí, ¿no es cierto? Ya. Ese es el cuentalitos. Conforme ustedes van abriendo como la llave del gas y va saliendo más fuego, igual la bolita va a ir subiendo y dice 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 6 litros. ¿Ya? Tengan el valor de que ustedes ven y ven una bolita muy alta y indica que está demasiado oxígeno en el paciente. Se puede hacer daño. ¿Ya? Muy bien. Entonces, las lesiones pulmonares asociadas a la calefacción o modificación del aire, por eso es que burbujea. ¿No es cierto? Porque todos nosotros, en Lima por ejemplo peor, el aire ambiental que respiramos tiene un alto grado de humedad, ¿no es cierto? Dice, 14 grados, 90% de humedad, ¿no es cierto? Estamos respirando casi agua. Entonces, nosotros tenemos que tener humedad en el aire para poder respirar, ¿ok? Entonces, hay, por ejemplo, en la sierra la humedad baja, que es más difícil, etcétera, etcétera, ¿ya? Hay sitios muy calurosos de la humedad. Entonces, miren, si no le damos una suficiente humidificación al aire que estamos dándole al paciente, si excedemos los volúmenes que estamos diciendo, más de 6 litros por minuto, y si no calentamos en alguna manera, sobre todo en ventilador, el aire, entonces no estamos haciendo una buena terapia. Entonces las condiciones para la oxigenoterapia son 3, pero básicamente 2. El flujo por minuto, ¿ok? Ahí está la fija de examen, el flujo por minuto, ¿no es cierto? Y el otro, la humidificación del oxígeno. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que prescribir con esas 2 condiciones. ¿Estamos? Si no tiene esas 2 condiciones, ¿qué puede pasar? La pérdida de la auxiliar, lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? La flema no va a salir, porque los cilios se van a endurecer, se van a secar, se van a pegar. Entonces este paciente no va a expectorar y por más antibiótico de 8ª generación que le den, el paciente no va a mejorar mucho. ¿Ven cómo las cosas no es tan fácil? ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Va a haber daño de la glándula mucosa, desorganización del epitelio de la vía aérea, desorganización de la membrana basal, degeneración citoplasmática y nuclear, todo esto es a nivel bronquial, descamación celular de todo esto, ¿no? De ulceración de la mucosa, incluso los pacientes, hiperactemia, y los pacientes pueden hasta sangrar si ustedes le dan un oxígeno seco. Entonces ustedes pueden pensar que se les está complicando el paciente o que tiene otro problema, ¿no? Y no, es que están haciendo una mala terapia. Miren acá. Ustedes, por ejemplo, internan a un paciente y te llega a tu guardia dentro de 2, 3 años has internado, ¿no? 2 años más, ¿no? Al tercero, ya bueno. Estás en el internado y abruptamente te llega una persona, ¿no? A emergencia, ¿no es cierto? Ya. Es una persona más o menos de 50 años, con un dolor de pecho, ¿no? Sensación de falta de aire. ¿Qué es lo primero que piensan ustedes? Un IMA, ¿no es cierto? Se está infartando esta persona, ¿no es cierto? Muy bien. Y tienen razón, así tienen que pensar. Entonces ustedes, obviamente, lo pasan a la unidad, ¿no? De cuidados intermedios o intensivos, ¿no es cierto? Y entre otras cosas, aparte de la terapia específica para este tipo de problema de posible, si no infarto, un estado anginoso sostenido, ¿no es cierto? Que es lo más probable que en este momento tenga un estado anginoso, ¿no? Rotor retroesternal, sensación de falta de aire, etcétera, ¿no? Ya. Y entre otras cosas le indican oxígeno, ¿no es cierto? El paciente tiene disnea. Ya. Pero si ustedes no dan una buena terapia de oxígeno, a las 2 horas, por ejemplo, llaman ustedes y les dicen, si el paciente es estable, está un poco más tranquilo. Como a las 4 o 5 horas antes de irse de guardia, vuelven a llamar para irse tranquilos a su casa, pero antes de eso les llama, ¿no? La enfermera y les dice, doctor, doctora, el paciente está con tos, está con disnea, ¿no es cierto? Y tiene dolor retroesternal otra vez. ¿Ustedes qué están diciendo? El anginoso se me complica, ¿no? Y se me está pasando a infarto. ¿No es cierto? Es lo más lógico que ustedes tienen que pensar,
¿no? El tratamiento antianginoso no funciona. ¿Sí o no? Está pasando el infarto. Pero no es eso. Es que ustedes, por dar mal el oxígeno, se han pasado a la hiperoxemia. Y la sintomatología de la hiperoxemia es tos, disnea de reposo, náusea, vómito y dolor estómago, que simula un estado ansioso. ¿Sabían eso? Ven ahora la trascendencia. O sea, la oxigenoterapia no es tan sencilla. Sí es sencilla en realidad, ¿no? Pero hay que saberlo hacer. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, miren cómo ustedes se pueden confundir, ¿no es cierto? Y esta es una carne muy rica para hacer examen. Esta parte lateral. Muy bien. Ahora, si yo necesito dar oxígeno a un paciente, por breves minutos, ¿ya? Yo sí lo puedo dar al 100%. ¿Qué cosa es esto? ¿Cómo se llama eso? Fracción inspirada de oxígeno, ¿no es cierto? Muy bien. Pero si yo quiero dar más de 72 horas continuas al paciente, el oxígeno se lo tengo que dar a un 70% nada más. Así como hay, ¿te acuerdan? Lidocaína al 2%, al 1%, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Igual, los fármacos, ¿no es cierto? Ya. Si yo necesito dar a ese paciente más tiempo, que puede superar los 2 días, entonces tengo que dar oxígeno solo al 50%. ¿Ya? Para evitar lo que hemos dicho anteriormente. ¿Estamos? Hay pacientes que están en las UCIs 3, 4, 5 días, ¿no es cierto? Si yo necesito dar oxígeno más tiempo, el oxígeno tiene que estar al 40%, el CO2. Ahora ustedes me preguntarán, bueno, si el oxígeno que está ahí es al 100%, de acuerdo a las primeras láminas que vimos, ¿no? Cuando querías comprar oxígeno para tu clínica, decía 99% de oxígeno. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a pagar el 70%? Si el oxígeno me viene en el balón 100%, ¿cómo hago? Saco mi tijera y lo corto, le quito 30%. ¿Cómo se hace? Entonces ahí viene lo que hablamos anteriormente. Máscara de reinhalación. ¿Ok? ¿Ya? O combinación ya con respiradores con aire corriente. ¿Ya? Entonces, si está en el respirador, tú pones el porcentaje, mueve la llave, entonces, digamos que 70% entra oxígeno del balón y 30% lo jala del aire ambiental. Así se hace, ¿ya? Se recompone, ¿ya? Es como una receta de cocina, ¿no? Donde quiero hacer un queque, le tira 4 harina, 3 mantequilla, qué sé yo, ¿no? Entonces, así también, acá también, en terapia, pues, se combina. Al principio hablamos de gasoterapia, se combina con otro gas medicinal. La diferencia. ¿Estamos? Pero tienen que saber que existe esto para poderlo hacer. ¿Ya? De la toxicidad se puede producir lo que hemos dicho ya, la toxicidad por exceso de oxígeno. Y se complica más la vida. ¿Ya? Bueno, esta es la forma como se da. Aquí este famoso MU, ¿no? Desde el más simple hasta los sistemas electrónicos de respiración más modernos que pueden encontrar. ¿Ya? Este es un ventilador, ¿no es cierto? Este es el ventilador. Este es lo que nosotros llamamos concertina, o ese fuelle que sube y baja, ¿no es cierto? Entonces es intercambiable. Este es para adultos y este es pediátrico. Ustedes cambian esto, fijan los parámetros y dan la respiración. Estos son los modos respiratorios. No vamos a insistir en eso porque no lo van a hacer ustedes. Ese ya para la terapia intensiva, anestesia, etcétera, ¿ya? Pero sí saben de que hay distintos modos de ventilación de acuerdo al paciente que tiene. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente asmático que entra a cirugía y que le vamos a dar anestesia general y lo tenemos que poner en un ventilador, no lo vamos a poner así de frente al ventilador con un parámetro con un paciente que no tiene ese problema, ¿ya? Entonces ahí se dice, vamos a usar PIP.
Entonces, cuando tú seas residente de anestesia, lo vas a hacer, entonces yo te digo, ponle PIP a ese paciente. ¿Qué es el PIP? El PIP es que el respirador exhala, le hace al paciente y al final le hace una yapita para distender, porque ellos tienen los alveolos más duros. Y así son distintas versiones de acuerdo al problema de cada paciente. ¿Ya? Eso solamente para que esté. ¿Ya? Cuando se da oxigenoterapia siempre hay que monitorizar. Siempre. ¿Ya? Este, por ejemplo, es un ventilador, ¿ya? Donde se hace el monitoreo. Acá lo tienen, ¿no? ¿Ya? Y esto es en términos generales las funciones vitales que deben monitorizar. En el sistema cardiovascular, el electrocardiograma, ver si hay arritmia, el análisis del sistema ST, ¿no? La presión arterial no invasiva, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? La presión invasiva, pulso frecuente. El lado respiratorio, la frecuencia, la respiración, la saturación, el nivel de CO2 arterial, sobre todo en pacientes. Estamos hablando de oxigenoterapia, no son pacientes como ustedes jóvenes que no tienen problemas. Estos son pacientes que ya tienen alguna patología pulmonar. ¿Estamos? ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Le gusta? ¿Tenían idea que había un mundo aparte del oxígeno? No mucho. Entonces, esta es una clase más que todo instructiva, para que ustedes sepan que tomen importancia y sepan que la oxigenoterapia existe, que el oxígeno sí se puede considerar como un fármaco, que sí tiene sus indicaciones, que sí tiene su dosificación, que sí tiene esas técnicas de aplicación y cuáles son sus posibles complicaciones de irse al otro extremo. ¿Ya? Que no es cuestión de abrir la llave y allá va. ¿Ya? Bien, entonces, como les he explicado, ese día del seminario vamos a hacer la última clase, que me corresponde a mí. Ahora va a entrar la doctora Katy, que ya llegó.